La Alhambra en el Caribe, el palacio olvidado de La Habana. Suena casi a título de novela de aventuras, ¿no? Pues resulta que no es ficción. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia increíble, una de arquitectura, de viajes en el tiempo y sobre todo de cómo las ideas pueden cruzar océanos enteros. A ver, fijaos en esto. Estamos en La Habana, ¿vale? Y de repente nos topamos con esta fachada. El Palacio de las Ursulinas. En medio de todo el ritmo y el color del Caribe, ahí están esos arcos, esas columnas que parecen sacados de otro mundo, de otro tiempo. La pregunta es obvia. ¿Qué hace esto aquí? Bueno, pues ese es exactamente el misterio que vamos a desentrañar juntos. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo un trozo de la España medieval, del legado de Al-Andalus, acaba plantado en mitad de la Cuba moderna? Esta pregunta, así de directa, va a ser nuestro punto de partida. ¡Vamos allá! Vale, pues empecemos por el principio. Primera parada, La Habana. Pero no la de ahora, sino la de principios del siglo XX. Hay que imaginarse el ambiente. Cuba es una república recién nacida, la ciudad es un auténtico hervidero, hay dinero, hay ideas nuevas por todas partes y sobre todo una pregunta en el aire. ¿Quiénes somos ahora? Una búsqueda frenética de identidad. Para entender qué pinta este palacio en todo esto, hay una palabra clave que tenemos que conocer: neoárabe. Ojo, que el nombre no nos engañe, no es arte islámico antiguo de verdad, ¿eh? Es más bien una moda, una que se puso a tope en la Europa del siglo XIX. Era una especie de fantasía romántica, una visión de lo oriental, pero claro, creada desde una perspectiva totalmente occidental. Pero, ¿de dónde sale esa obsesión? ¿Por qué de repente a todo el mundo le da por ahí? Para encontrar la respuesta tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Dejamos el Caribe un momento y nos plantamos de lleno en la Europa del siglo XIX. Una época, ya veréis, de auténticos soñadores y exploradores. Es que el siglo XIX es la era del romanticismo en estado puro. Había un furor, pero un furor de verdad por todo lo que sonara a medieval, a exótico, a misterioso. Y claro, para los europeos, Al-Ándalus era como el paraíso exótico perfecto. ¿Y sabéis por qué? Porque estaba ahí al lado, a la vuelta de la esquina. No hacía falta arriesgarse en un viaje a Persia o a la India. Bastaba con cruzar los Pirineos para entrar en un mundo que parecía sacado de un cuento. Y así, exactamente así, es como se la imaginaban. Esto que vemos no es la foto de un catálogo de viajes, ni el plano de un arquitecto, es un sueño hecho pintura. Para la gente de la época, para los románticos, la Alhambra no era solo un edificio, era una ruina poética, casi un decorado de teatro sacado directamente de las Mil y una noches. De hecho, un viajero de la época, Richard Ford, lo clavó en los años 30. Dijo algo así como: «Ay del frío escéptico que en estos lugares de auténtica leyenda y cuentos de Aladino trate de racionalizarlo todo excesivamente». La clave está ahí. Lo que nos está diciendo es: mira, no vengas aquí a pensar, ven a sentir. La Alhambra no era para la cabeza, era para el corazón. Y entonces, ¡boom!, llegó un libro que lo cambió absolutamente todo. Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Se convirtió en un bestseller a nivel mundial. De la noche a la mañana, el típico viaje de formación de cualquier joven con dinero ya no era solo ir a ver las ruinas de Roma y Atenas. No, no. Ahora el destino imprescindible, el sitio donde había que estar, era Granada. La Alhambra se convirtió en el lugar de moda. Pero claro, toda esta fascinación romántica era solo el comienzo, porque ahora la historia pega un giro. Pasamos de los poetas a los ingenieros. El objetivo ya no era simplemente soñar con la Alhambra, ahora se trataba de descifrar sus secretos para poder, literalmente, reconstruirla en cualquier otro sitio. Y aquí se ve perfectamente ese cambio de mentalidad. A la izquierda, el sueño, la pintura romántica. A la derecha, la ciencia, el plano geométrico. Es el paso de admirar la magia a querer entender el truco. La Alhambra dejó de ser solo una fuente de inspiración para convertirse en un manual de instrucciones, en un libro de recetas. Y los protagonistas de esta nueva fase fueron arquitectos como Owen Jones y Jules Goury. Cuando llegaron a la Alhambra, allá por 1834, no lo hicieron como turistas con un cuaderno de bocetos, no. Ellos llegaron como científicos. En su equipaje no traían libros de poesía, traían cintas métricas, teodolitos. Su misión era básicamente desmontar el palacio pieza a pieza, pero sobre el papel. Y este fue el resultado. Un libro que fue como un virus que se extendió por todo el mundo. Planos, elevaciones, secciones y detalles de la Alhambra. Por primera vez, todos los secretos del palacio estaban ahí, al alcance de cualquiera, en unas láminas a todo color espectaculares. Un arquitecto en Londres o en Nueva York o donde fuera ya no necesitaba viajar a Granada. Tenía la Alhambra en su estantería, lista para copiar y pegar.
Y con esto lo que nació fue una especie de kit de construcción del estilo Alhambra, como si fuera un set de Lego. De repente, arquitectos de todo el mundo tenían un catálogo de piezas con las que jugar. Coge un arco de herradura por aquí, unos azulejos de mosaico por allá, añade unas yeserías que parecen de encaje. Era todo un lenguaje visual listo para usar. Claro, una vez que el código Alhambra fue descifrado, el estilo no se iba a quedar encerrado en los libros. Saltó de las bibliotecas al mundo real. ¿Y cuál fue su gran escenario? ¿Su gran escaparate? Pues las exposiciones universales, que eran como los grandes festivales de la modernidad del siglo XIX. Mirad este número, 6.170.000. Es una barbaridad. Esa es la cantidad de gente que fue a la Gran Exposición de Londres en 1851. Y una de las atracciones estrella, de las que todo el mundo hablaba, fue precisamente una réplica de un patio de la Alhambra diseñada por el mismísimo Owen Jones. Ahí es nada. El estilo se hizo viral, pero viral de verdad. Y aquí pasa algo muy curioso, una especie de giro inesperado. Este estilo, que en el fondo había nacido de una fantasía europea sobre Al-Ándalus, se acaba convirtiendo en el símbolo oficial de lo español para el resto del mundo. Para los emigrantes españoles que llegaban a América Latina, por ejemplo, construir su casino o su club social con arcos de herradura era una forma de plantar bandera, de decir, seguimos aquí, no hemos olvidado de dónde venimos. Es que mirad la comparación. A la izquierda tenemos el original, una puerta medieval en Toledo, y a la derecha, su eco, su reflejo, en un edificio en Río de Janeiro, en Brasil. Es la prueba del algodón, la demostración visual de cómo una idea arquitectónica puede subirse a un barco, cruzar un océano entero y renacer en un mundo completamente nuevo. Y ahora, con todo este bagaje, con todo este viaje que hemos hecho en la memoria, el círculo por fin se cierra. Volvemos a nuestro punto de partida, La Habana. Es el momento de mirar de nuevo ese palacio misterioso y, ahora sí, entender de verdad cuál es su historia. El hombre clave en toda esta historia en Cuba se llama José Toralla, un ingeniero. Hay que ponerse en su lugar. Estaba en una Cuba recién independizada, un país que se estaba preguntando a sí mismo, bueno, ¿y ahora? ¿Quiénes somos? Y Toralla ofreció una respuesta, pero con ladrillos. El estilo neoárabe era perfecto. ¿Por qué? Porque era sofisticado, era exótico y, muy importante, era un guiño a la herencia española, pero sin que sonara a colonialismo. Y aquí lo tenemos otra vez, el Palacio de las Ursulinas, de 1913. Pero ahora lo miramos con otros ojos, ¿verdad? Ya no es un misterio. Ahora sabemos que no es una pieza que no encaja, sino que es el último eslabón de una larguísima cadena. Una cadena que se forjó un siglo antes, en los salones de Europa, que pasó por los libros de exploradores intrépidos y que finalmente llegó hasta esta misma esquina de La Habana. Y ojo, que Toralla no se limitó a hacer una imitación barata o de postal. El tipo era un estudioso. Esos arcos que se entrelazan en la fachada no están ahí por casualidad. Son una cita literal, un homenaje en toda regla a una de las mayores joyas de Al-Ándalus, la mezquita de Córdoba. Casi nada. Pero esta historia no tiene un final feliz de cuento de hadas, porque si echamos un vistazo al interior, bueno, los fantasmas de lo que fue todavía se pueden ver en esos azulejos rotos, en las paredes desconchadas. Es un recordatorio bastante duro de que la arquitectura, igual que la memoria, puede ser increíblemente frágil. Y esto nos deja con una última reflexión. Cuando un edificio como este se viene abajo, no solo se cae el yeso y se rompen los ladrillos. Lo que se pierde son las historias que guarda dentro. Historias de sueños románticos, de viajes alucinantes, de un país entero buscando su identidad. Así que la pregunta final, la que de verdad importa es, ¿cómo hacemos para salvar no solo las paredes, sino el alma que contienen estos edificios?